Una nueva serie de mensajes titulados La Biblia y la idolatría. La idolatría es un asunto persistente en la vida del ser humano, en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los continentes, en todos los idiomas. Y vamos a ver lo que la Biblia, la palabra eterna de Dios, nos dice sobre el respecto. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y verso 6. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. Cuando todos lo tienen listo, me dicen un amén y todos juntos vamos a leer este pasaje bíblico en 2 de Timoteo 2, del 5 al 6. Leamos todos. Dice así la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez más, Señor, en esta hora, al abrir tu palabra, te rogamos que tu palabra penetre no solamente nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro intelecto, pero que también pueda penetrar nuestro espíritu, nuestro entendimiento, y que a través de esta palabra nuestros corazones puedan reflexionar en el propósito tuyo que has colocado en cada uno de nosotros, y que la expectativa de cada ser humano es que debe de adorarte solamente a ti. Oramos esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. El asunto de la idolatría, cualquiera que sea su forma, tiene solamente un objetivo: rendir adoración a cualquier cosa, objeto o persona que no sea el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es extremadamente celoso con la adoración dirigida solamente a Él, porque Él es el único que es Dios, es eterno y es el creador de cada ser humano. Y la expectativa de Dios es que todo cuanto existe realmente le adore a Él, tanto los animales en el mar, las aves de los cielos, los seres humanos, los astros y todo cuanto existe debe de rendirle adoración a solamente una persona, y esa persona es Espíritu, es el Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia declara en este pasaje bíblico de 1 de Timoteo 2:5, nos dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi pregunta es: ¿hay algo que no podamos entender en la declaración bíblica cuando Dios declara que solamente hay un solo Dios? ¿Hay algo que no podamos entender? La Biblia es clara. Uno significa uno, no 20, ni 100, ni 200. Uno significa un solo Dios. Ese único Dios
Es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando nosotros estamos en una corte y tenemos un problema legal, nosotros no buscamos a un mecánico o a un carpintero o a un chirroquero o a un pintor para que nos defienda delante del juez. Buscamos a un abogado que conozca de leyes y que se pueda comunicar en el lenguaje que el juez puede entender. Cuando se trata de que alguien interceda o sea mediador entre nosotros y el Dios eterno, necesitamos a alguien que entienda el lenguaje de Dios y tenga la capacidad de dirigirse a Dios en su presencia, y solamente Jesucristo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es mismo Dios encarnado. Entonces la Biblia dice que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Dios que se manifestó en carne, en la persona de Cristo. Él es el único que puede interceder entre los hombres y Dios. Cada vez que nosotros hacemos uso de cualquier otro mediador, no importa quién sea la persona a la cual usamos de mediadora, o cuál sea el nombre, no importa cuál sea nuestra intención, déjeme decirle que nuestra sinceridad no es suficiente. Necesitamos estar correctos. Si nosotros viajamos aquí en el estado de Georgia con destino al estado de la Florida, en la carretera 85 norte, vamos a terminar en el estado de Nueva York y en la frontera canadiense, pero nunca en la Florida. Aunque nosotros vayamos sinceramente en la dirección norte, si intentamos llegar a la Florida, nunca llegaremos, porque aunque estamos con sinceridad, vamos en la dirección equivocada. Aunque nosotros creamos que hay otras personas o seres u objetos que puedan interceder por nosotros delante de Dios, y que lo creamos sinceramente, la sinceridad no es suficiente. Necesitamos información correcta. Todo el mundo está basado en información diario. Nosotros nos fijamos en los semáforos. Cuando están en rojo no procedemos, porque la información significa alto. Un semáforo en verde significa que podemos proceder, no quedarnos parados. Las informaciones, si son correctas, tendrán los resultados correctos. Si nos pasamos en una luz roja en un semáforo, tendremos un accidente fatal. Nuestra sinceridad no nos va a ayudar. Es necesario que tengamos la información correcta. Bueno, la única fuente de información correcta es la palabra de Dios en asuntos de carácter espiritual, de fe y de moral. Los grandes reformadores protestantes del siglo XVI basaron su filosofía en la siguiente lema: sola fide, sola escritura, que significa solo la fe, solo las escrituras, solamente la palabra de Dios. Y eso produjo la gran reforma protestante en Europa del siglo XVI, que llevó a influenciar el resto del mundo con la traducción de la palabra de Dios a los diferentes idiomas, 3.500 aproximadamente. En el verso número 6 dice la Biblia: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amados, de acuerdo a los libros de historia, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a las evidencias, nadie ha muerto en la cruz del Calvario por sus seguidores, solamente Jesucristo, nadie más. Por lo tanto, nadie más califica para ser salvador o para rescatar a una persona en peligro de condenación eterna, porque solamente Jesucristo califica para tal efecto. Mahatma Gandhi, el gran luchador de los derechos civiles en la India, confesaba, aún siendo un hinduista, que la única cosa que diferenciaba al cristianismo bíblico
enfatizo, cristianismo bíblico basado en la palabra de Dios, de todas las religiones del mundo, es que Jesucristo es la única persona que había muerto por sus seguidores. La idolatría tiene que ver con adorar imágenes físicas de dioses falsos, de los cuales existen millones sobre la faz de la tierra. Solamente en la India, la gente hinduista adora por lo menos 3 millones de dioses con todas las formas y diseños habidos y por haber. La Biblia enseña que la adoración es un acto exclusivo para el Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y al único Salvador del ser humano, Cristo Jesús. El problema de la idolatría es tan persistente en el ser humano que los primeros 2 mandamientos de la Biblia, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, tienen que ver con la prohibición de rendirle culto a ídolos o inclinarse delante de ellos. Durante el período del Éxodo, los israelitas violaron el primer mandamiento adorando un becerro de oro y confesando que esos dioses que tenían en sus manos, hechos de oro, eran los dioses que los habían liberado de la esclavitud en Egipto. Existen diversas formas de idolatría, entre las cuales encontramos el materialismo, que tiene que ver con la adquisición de más cosas y más cosas y más cosas. Mientras el resto del mundo carece de todas las cosas más básicas en sus hogares, nosotros en los Estados Unidos estamos llenos de toda clase de bienes materiales, muchos de los cuales aún ni siquiera hemos pagado. Muy pronto vendemos esas cosas que hemos acumulado a bajo precio y luego nos apresuramos a comprar más cosas para luego venderlas y así repetir el mismo ciclo una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque el materialismo es un indicativo del vacío en nuestro corazón. Hay personas que van al mall a comprar cosas como resultado del vacío que sienten en sus almas. Compran un montón de cosas, llegan a la casa y se dan cuenta que eso no llena su corazón. No podemos llenar con asuntos materiales algo que solamente Dios puede suplir en nuestra vida por el conducto de su palabra. Nunca estaremos alegres ni felices con todas las cosas materiales, sino que esa es una trampa del enemigo para tenernos enfocados en nosotros mismos y no en Dios. En primer lugar, veamos el trabajo como una forma de idolatría. No es malo trabajar, pero no a costa de nuestra salud, no a costa de nuestro tiempo con Dios y no a costa de nuestra familia. Vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 21 al 23. Libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 21, 22 y 23. Veamos lo que nos dice el hombre más sabio sobre la tierra después de Dios, el rey Salomón. Verso número 21, Eclesiastés 2:21. Leamos todos. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Hacemos una pausa. Muchas veces nos matamos adquiriendo bienes materiales para descubrir qué cosa, según Salomón, que todo lo que hemos acumulado se lo vamos a dejar a otra persona que nunca trabajó por ello. ¿Qué le parece? Esa es la realidad del mundo.
Usted nunca ha visto a una persona en un funeral que vaya a un camión repleto cargado con todos sus bienes materiales al cementerio. Nunca. Es más, cuando nacemos con las manos empuñadas. Y cuando nos morimos, los de la funeraria se encargan de colocarnos las manos bien abiertas y una cruzada con la otra, signada, llevando al cementerio. ¿Qué le parece? Y a veces nos matamos trabajando y descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestros hijos, descuidamos la casa de Dios y ponemos la excusa para no estar en la casa del Señor por causa de nuestras ocupaciones. Y cuando hemos acumulado todo, resulta que tenemos que morir y dejar todo lo que hemos acumulado. Alejandro el Grande, el líder del imperio griego, profetizado en la Biblia, en el libro de Daniel, como el conquistador del imperio que conquistaría el mundo con una rapidez tan tremenda y extraordinaria que nunca pondría sus pies sobre la tierra por la velocidad con la que conquistaría el mundo de ese entonces. A los 30 años, Alejandro el Grande ya había conquistado todo el mundo entonces conocido. Como resultado, Alejandro el Grande entró en estado de depresión y preparó una copa con veneno para matarse, porque a los 33 años de edad no había más mundo que conquistar. Entonces Alejandro el Grande dijo estas palabras. Reunió a todos los mejores médicos del imperio, a los más célebres del imperio, y les dijo que el día de su funeral esos médicos lo cargaran en sus hombros hacia el cementerio, para demostrarle al mundo que ninguno de ellos había sido capaz de evitar su muerte. La segunda cosa que pidió Alejandro el Grande es que en el camino al cementerio tiraran por todo el camino todo el oro y la plata que había conquistado. Y la tercera cosa que pidió es que su ataúd fuera abierto, con las manos hacia afuera, para que el mundo mirara que no se había llevado nada de lo que había conquistado. Esa es la realidad, amados. Solamente hay una cosa que tiene valor eterno y que va con nosotros desde aquí hasta la eternidad, y es la palabra que hemos predicado a otros para que sean salvos en Cristo Jesús. Es lo único que tiene valor eterno. ¿Significa que no debemos de trabajar? No, debemos de trabajar o nos morimos de hambre. Tenemos que trabajar para pagar nuestras cuentas, pero no más allá de nuestra vida espiritual, de la estabilidad de nuestros hogares, de la vida de nuestros hijos y de nuestra vida espiritual. Versículo número 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Verso 23. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Tenemos entonces que priorizar las cosas en la vida. Y el trabajo muchas veces podría ser una causa de perturbación espiritual, emocional, familiar en nuestra vida. La idolatría, en la forma de nuestro propio ego, obsesionados con nuestra profesión o trabajo, laborando de 60 a 8 horas a la semana, incluyendo los fines de semana y las vacaciones, es una forma moderna de idolatría. Oiga bien esto. Luchamos para tener más éxito,
mejores posiciones, mejores salarios, cómo engrandecer nuestros negocios, mientras nuestros hijos se mueren de hambre por amor y atención de sus padres. Nos engañamos pensando que estamos haciéndolo por ellos para darles una mejor vida. Es la excusa que todo el mundo da. Pero la verdad es que lo estamos haciendo por nosotros mismos, para aumentar nuestra estima propia y para ser más exitosos ante los ojos del mundo y de nuestras amistades y de nuestros familiares. Eso es una locura. ¿Sabe por qué? Porque nuestros trabajos y nuestros logros no serán de ninguna utilidad para nosotros después de morir, ni la admiración del mundo, porque esas cosas no tienen valor de carácter eterno. Una vez que morimos, no importa qué famosos seamos, la gente nos pone en olvido. Simple y sencillo. Veamos el libro de Eclesiastés capítulo 2, verso 21. Eclesiastés capítulo 2, versículo 21. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Ahora, ¿estoy sugiriendo que los padres nunca acumulen nada para sus hijos en el futuro? No. Lo que estoy diciendo es que el trabajo no debe ocupar la primera prioridad en nuestra vida. Porque ¿de qué sirve que le demos todo a nuestros hijos y los perdamos? O que ganemos todo el mundo y perdamos nuestra alma. No tiene un valor. Vayamos al libro de 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Para los que vivimos en Norteamérica, vivimos en un país donde tenemos tiendas que parecen templos lujosos dedicados a las cosas materiales. 1 de Juan 2:15 al verso 17. 1 de Juan capítulo 2, versos del 15 al 17. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Verso número 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué le parece? Hay algo que nosotros debemos de recordar como cristianos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, ni somos parte de este mundo, aunque estamos en este mundo. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros, somos peregrinos que vamos de pasadita. No nos podemos entretener en este mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Verso número 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vanagloria. Queremos demostrar con nuestros bienes materiales la superioridad que tenemos sobre otras personas. Cuando el diablo tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, a la primera cosa que apeló en ellos fue a la vanagloria de la vida, diciéndoles que no solamente no iban a morir, lo cual era una mentira, porque los cementerios están repletos de muertos por todos lados. Hoy al final del día morirán 250,000 personas alrededor del mundo, de acuerdo a las estadísticas mundiales. Y la otra cosa que le dijo el diablo a Adán y Eva es que serían como Dios. Entonces, como ellos querían ser como Dios, comieron del árbol prohibido, no creyeron a la palabra de Dios y a su advertencia, y aquí tenemos las consecuencias. Cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, mire cómo el diablo le llegó a Jesús en su condición de hombre. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, deseos de los ojos, y le dijo: te daré todo esto si postrado
me adorares un momento. Qué cosa más descabellada la que el diablo pensó. Siendo un ser creado, un ángel, que en un tiempo fue el ángel más poderoso en el cielo, que cuidaba el trono de Dios y se paseaba en medio de las piedras del fuego, y Dios lo vistió con todas las piedras preciosas del cielo y con oro, lo llenó de hermosura, de sabiduría, de santidad. Era el ángel más bello en el cielo, y todo esto corrompió su corazón al punto que él pensó que podría ser como Dios y quería colocar su trono a la orilla del trono de Dios. Dios no permite competencias. Dios dice en su palabra que Él no comparte su gloria con nadie, ni con imágenes, ni esculturas, con nadie, amados, ni con los jefes de Estado que pretenden ser dioses, como los dictadores en Corea del Norte, en Irán, en Rusia, en América Latina, que pretenden y reclaman adoración de sus súbditos, creyendo que son dioses, cuando la adoración solamente le corresponde al Dios de la Biblia. En el verso 17 dice la Escritura, oye bien esto: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo nos ha engañado. Y aquí en Norteamérica tenemos templos a lujo por todos lados. Todo apelando al deseo de los ojos y a la vanagloria de la vida. Si compramos una ropita en el mercado negro, en el pulguero, no le andamos diciendo a todo el mundo dónde la compramos, ¿verdad? O esta ropita la compramos en el pulguero, el mercadito de segunda. Hay unas tiendas que se llaman New to You, nuevo para usted. Nunca andamos diciendo dónde compramos esas cosas. Pero si compramos en una tienda de marca, queremos que todo el mundo sepa dónde compramos eso, ¿no es cierto? Vanagloria de la vida, deseos de la carne, deseos de los ojos. Pero todo eso pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hay algo superior a eso, amados? ¿Hay algo superior a eso? La palabra de Cristo tiene un valor más grande. La Biblia dice que Dios ha colocado su palabra y su nombre más arriba que todas las cosas. Lo más importante aquí en la iglesia y sobre la tierra no es el nombre de nadie, es el nombre de Jesucristo y su palabra, más importante que todo el mundo. Y lo que somos en el día de hoy es porque Cristo nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. En segundo lugar, la idolatría produce confusión espiritual. La persona idólatra, cualquiera que sea la forma de idolatría, es afectada no solamente desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental y desde el punto de vista espiritual. Jesucristo es un regalo de Dios que ya ha sido revelado en las páginas de la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenemos la libertad de definir quién califica como Dios y cómo es Dios. No lo podemos definir nosotros. Si usted trata de imaginarse el concepto de Dios de acuerdo a su propia imaginación, usted siempre fabricará al Dios equivocado en su mente. La señora que murió hace unos años atrás en la India, procedente del país de Albania, llamada la Madre Teresa de Calcuta, decía ella que toda persona debía de creer en el Dios que tuviera en su corazón. Eso es totalmente contrario a la palabra de Cristo, porque la Biblia declara quién es Dios y cómo es Él, y solamente la Biblia lo puede definir. Usted no se puede imaginar cómo es Dios a menos que Dios se haya revelado a sí mismo.
De ahí que el ateísmo es una imposibilidad filosófica. Porque para que un ateo llegue a la conclusión que Dios no existe, tuvo que haber investigado toditito el universo. Y eso le hubiera tomado billones y trillones de años de investigación en un universo infinito y haber hecho uso de todos los recursos de la tierra. Y cuando descubriera y probara que no hay Dios, él tendría que ser Dios. La Biblia llama a los ateos necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio. Para los que llevan suficiente cabello en sus cabezas, usted lleva 250,000 pruebas en sus cabezas de la existencia de Dios. Todo su ser físico, la complejidad del ser humano, de la creación del ser humano y todos sus componentes químicos le prueban a usted la veracidad de la palabra de Dios. No descendemos de ningún chango. Dios nos hizo, nos creó a su imagen y semejanza, con inteligencia, voluntad y sentimiento. Los animales no tienen alma. Cristo no murió por changos en la cruz del Calvario, murió por seres humanos afectados por el pecado. Un animal no distingue al cruzar una calle entre un autobús a alta velocidad o uno que viene despacio. Se cruza y solamente responde por instintos. El ser humano llega a una calle, ve un autobús y concluye o el autobús o yo, pero no los dos a la misma vez. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad de razonamiento. Porque fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. El otro día vi un rótulo de un changuito que decía: el Señor me hizo a mí, ¿y a ti quién te hizo? O sea que el changuito estaba de acuerdo que el Señor fue el que lo creó. Veamos lo que dice Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículo 16. Debo recordarles que Dios no depende de los gustos personales de cada religión para existir y actuar. Dios es absoluto, Dios es soberano. Solamente Él se puede describir a sí mismo. Isaías 44, versículo 16 al 18. Cuando se trata de adorar ídolos, veamos lo que dice la Escritura. Veamos. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, preparando un asado, y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Luego, verso número 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué le parece? El hombre corta un pedazo de árbol, parte lo usa para hacer leña, calentarse, la otra parte para hacer una carne asada, y lo que le sobra lo diseña a un ídolo, se arrodilla y le dice que ese es su Dios. Oh my goodness. Esa es la realidad del mundo, amados. De norte a sur, de este a oeste, no importa la dirección, hay ceguera espiritual. Como cristianos, y cuando hablo de cristianos, la palabra cristiano es una palabra derivada de la palabra Cristo. Y Cristo ha revelado su palabra en las páginas de la Biblia. Esta es la autoridad final. Cuando vayamos a las personas, tenemos que confrontarles con la palabra escrita de Dios, porque veamos dónde está la problemática. Segunda de Corintios capítulo 4, versos del 3 al 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versos del 3 al 4. El apóstol San Pablo nos dice estas palabras. Segunda de Corintios 4, versos 3 al 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Lo escuchó?
La persona que está perdida espiritualmente, para ella el evangelio está encubierto. ¿Por qué? En los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo no está interesado en que las personas conozcan la Biblia, la palabra de Dios. Hay personas que tienen una Biblia en su casa, pero de nada les sirve si usted no sabe lo que dice ese libro. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aunque tengamos el mensaje que puede liberarnos, mientras no sepamos el contenido, la Biblia no nos sirve de nada, a menos que sepamos qué dice Dios en esas páginas. A veces llego a algunas casas donde me tropiezo en la pura entrada con unas grandes Biblias abiertas en el Salmo 23, y le digo a la gente: ¿y esto? No es que la tenemos abierta ahí que para que proteja nuestra casa. Déjeme decirle que la Biblia no es un amuleto. El diablo no le tiene miedo a este papel con tinta. Le tiene miedo a que nosotros leamos el contenido de la palabra escrita, porque esa información es la que va a cambiar nuestra manera de pensar. A eso sí le tiene miedo al diablo. Usted puede tener la Biblia más grande y más gigantesca en su casa, en la puerta, y no servirá de nada a menos que usted sepa lo que dice la Escritura. La Biblia dice en Juan 5:39, de manera imperativa, no es una sugerencia, no es un ruego, es una orden. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y oiga bien esto: ellas son las que dan testimonio de mí. No hay ningún objeto que pueda en una aparición darnos testimonio de Cristo. Es falso el testimonio. La Biblia dice que es la palabra escrita la que da el testimonio de Él. Ahora, si usted se quiere entretener en eso, fine, welcome, go ahead, continúe haciendo, pero el resultado será trágico en la eternidad. Entonces, el diablo no tiene ningún interés que las personas sean salvas. Como consecuencia, él es el autor de todas las religiones que hay sobre este planeta. No importa cuál sea, no importa cuál sea el nombre, su característica, su libro sagrado, entre comillas, su ubicación geográfica, su grupo lingüístico, no importa cuál sea, el diablo es el autor de todas ellas, porque cada una de ellas tiene la misma característica: es ahogar la predicación del evangelio de Cristo, para que las personas no sean salvas, liberadas de la condenación eterna. ¿Sabe por qué no está interesado en la salvación de nadie? Porque él mismo ya ha sido condenado al lago de fuego, y en el futuro será lanzado en ese lugar por el resto de la eternidad. Él fue juzgado en la cruz del Calvario. Jesús dice en su palabra: el Dios de este mundo ya ha sido juzgado. Su odio contra Dios y contra cada ser humano es indescriptible. Pero el amor de Cristo es tan grande que vino a la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros en rescate, porque Él era el único que nos podía salvar de la condenación eterna y de la ceguera espiritual. Es necesario escuchar el mensaje de la palabra de Cristo, la promesa de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, que ya ha sido consumado. No más sacrificios. Una sola vez, para siempre, Cristo murió y derramó su sangre para darnos salvación y vida eterna. Cualquier otro sacrificio es una perversión del evangelio de Cristo y es una blasfemia delante de Dios. Y aquellas personas que lleven a cabo estos sacrificios, las llamas del infierno están debajo de sus pies, porque están pervirtiendo el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 22, verso 37, que el más grande mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
El ser humano, desde su caída espiritual en el huerto del Edén, ha buscado una respuesta para su necesidad espiritual. Pero en lugar de buscar al Dios verdadero, ha buscado en las tinieblas dioses visibles en forma de animales, cuadrúpedos, reptiles y hombres como objetos de su adoración. La Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dice la palabra de Dios en Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Usted no me puede decir que está adorando un objeto y a la misma vez está complaciendo a Dios, cuando la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con esculturas, ni con imágenes, ni dará gloria, ni la compartirá. Entonces, lo que usted me dice y lo que la Biblia dice se contradicen. Y dos cosas que se contradicen no pueden ser las dos verdad. Tenemos que decidir cuál de las dos es la verdad. Si usted escoge que las esculturas hechas de un pedazo de madera es el Dios de la verdad, continúa haciéndolo y espera hasta llegar de esta vida a la eternidad y descubrir los resultados. Pero si usted cree que Cristo es el único Dios verdadero, usted nunca se arrepentirá de haber creído en Cristo Jesús. Nadie se avergonzará de haber creído en Cristo y en su palabra, porque esa es la verdad. Jesús es el único digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él ha creado todas las cosas, visibles e invisibles, y por su voluntad existen y fueron creadas. La Biblia dice que a Él le pertenece el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos y hasta la consumación de los siglos. Amén y amén. Padre, en esta hora te damos la gloria a ti solamente. Gracias por la revelación de tu palabra. Santifícala en nuestros corazones. Bendice a nuestros oyentes, cercanos y lejanos, con tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hagas la obra en sus vidas. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén.